Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 6. Sígame con su vista, dice la Biblia así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una esclava, una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos en ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor y Dios, para nosotros siempre es un gusto, un privilegio, un gran placer poder levantar nuestra voz y orar, rogándote que nos guíes, que nos guardes de toda palabra que no vaya a ser de bendición o de edificación en este lugar, mi Dios. Que nos guardes de escuchar solamente tu palabra y que nos guíe siempre en la sana doctrina, mi Dios, en la palabra, en la enseñanza correcta para ser edificados como iglesia y como personas a la imagen de Cristo. Si algo anhelamos, mi Dios, es atesorar el tener la sana doctrina en bien y en ponerla por obra. Todo esto, mi Dios, porque deseamos glorificarte, y la manera en que te glorificamos es como tú lo marcas en la Escritura y no como nosotros creemos que se hace. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te decimos amén. El día de hoy comenzamos con el 16º capítulo del libro de Génesis. Este capítulo no está ligado inmediatamente con el capítulo 15. El capítulo 15 al capítulo 16 de Génesis ha pasado prácticamente una década. 10 años desde que Abraham libró a Lot, su sobrino, cuando ganó la guerra contra los reyes invasores. Moisés da un gran salto en el tiempo para contarnos un acontecimiento que no solamente afectó a Abraham y su familia, y que no solamente afecta a la narrativa bíblica, sino que ha tenido eco hasta nuestros días. Ya lo vamos a ver más adelante, pero de hecho en la mañana en el discipulado se lo adelantaba o se lo decía un poco: los musulmanes son descendientes de Ismael. Esta decisión de Abraham ha tenido eco en la historia de la humanidad como no tienes idea. ¿Cuál fue la decisión de Abraham y Sarai? La de ayudar a Dios para tener un hijo. Ambos están desesperados por la falta de un heredero, aunque Dios ya les había contestado que sí, pero que todavía no era tiempo. ¿Se acuerdan las 3 respuestas de Dios? Sí, no, aún no es tiempo. Sí, Abraham, yo te lo voy a dar. Todavía no, pero sí te voy a dar un heredero. Ya habían pasado más de 10 años, así que la paciencia, sobre todo de Sarai, en esta ocasión se fue diluyendo al grado de tomar la decisión de elegir ser ella quien decidiera cómo se hacen las cosas y no hacerlas como el Señor dispone. Esto obviamente trajo consecuencias a corto, a mediano, a largo y a muy largo plazo. Vemos los primeros 6 versículos de relato. Vamos a ver los primeros 6 versículos de relato para empezar a comprender más a fondo esta situación. Versículo 1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Desde el principio de su unión. Ahora, ¿se acuerda que en el capítulo 11 fue cuando empezamos la vida de Abraham? En los últimos versículos nos dice que una genealogía, que Nacor y Taré y Abraham, cuya esposa Sarai no le daba hijos. Le dije, ponga mucha atención, porque esto es parte muy importante de la historia de la vida del patriarca y de la historia bíblica. Pues aquí ya empieza a tomar esa importancia. Desde que la Biblia menciona a Abraham, dice, Sarai no podía tener hijos, y nuevamente ya empieza a repercutir, mejor dicho, esta situación. Han transcurrido muchos años. Abraham y Sarai han vivido en la tierra prometida al menos 10 años desde que Dios le dice a Abraham: sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que te voy a dar. Ya pasaron 10 años o tal vez un poco más.
Pasados estos 10 años, el texto dice que Sarai no le daba hijos a Abraham. Y ya te lo dije, de hecho también en la actualidad, pero más anteriormente, tener hijos era muy importante en la sociedad. Dios ya le había prometido a Abraham que le daría una simiente. No vayas, en Génesis 12:3 le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Dios estaba tardando en cumplir su promesa. ¿Por qué tardaba en cumplir su promesa? Primero, para fortalecer y arraigar la paciencia de Abraham y Sara. ¿Por qué Dios no le dijo: Abraham, ven, sal de tu tierra, te voy a dar un hijo, ya, ten tu hijo, órale? En primer lugar, porque era una manera de Abraham: Sarai, confíen en mí, tengan paciencia, que no claudique su fe. En segundo lugar, para demostrar su soberanía y su omnipotencia, porque el tiempo en que Sara tuvo un hijo es cuando humanamente era ya imposible. Y si tuvo ese hijo, solamente de parte de quién puede venir, de parte de Dios. Por eso no crea que Dios decía: sí, ahorita, espérame, es que estoy ocupado. Es que, por supuesto que no. El nombre Agar es un vocablo hebreo. Nos dice la Biblia que era una sierva egipcia. Probablemente Sarai compró a Agar cuando estaba en Egipto. ¿Se acuerda que Abraham fue a Egipto? ¿Sí se acuerda qué hizo Abraham en Egipto? ¿Qué hizo? Dijo: no es mi esposa, es mi ¿qué? Es mi hermana. Muy probablemente cuando fueron a Egipto compró a Agar en ese país. La palabra Agar o el nombre Agar significa huida. De modo que es posible que Abraham y Sarai vieron a Agar y dijeron: compra esta sierva, poco antes de huir de Egipto, y por eso le pusieron ese nombre. De todos modos, Agar fue uno de los problemas que Abraham adquirió cuando peregrinó a Egipto, y ese problema lo persiguió por muchos años. Y este no es el tema central, pero acuérdate que te dije: nuestras decisiones nos van a acompañar toda la vida y las consecuencias también. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos en ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Sarai sentía vergüenza por ser estéril, así que fue la primera en que se debilitó en su fe y tomó la desagradable decisión de decirle a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Nuevamente encontramos la mujer que tú me diste. ¿Quién le estaba echando la culpa a Adán? ¿A quién? Ahora Adán le estaba echando la culpa ¿a quién? A Dios. Ahora, ¿quién está haciendo exactamente lo mismo? Sarai. Sarai dice: pues es que ya ves que pues Dios no me da hijos, ¿eh? Yo, no es mi culpa. ¿A quién estaba culpando Sarai? Al Señor. Ahora, pon mucha atención porque no quiero que te vayas ni de un lado ni del otro. Antes de ser demasiado duros con Sarai por ofrecer a Abraham y con Abraham por aceptar, porque ¿qué estaba pasando aquí? Sarai literalmente le dijo: ella es mi criada, es mi esclava, acuéstate con ella y el hijo que nazca va a ser nuestro heredero. Tremendo. Y antes de decir ¿cómo es posible? Eso no es bien visto en una moral cristiana. Debemos de entender que no podemos caer en anacronismos. Es la primera vez que utilizo esta palabra en esta serie de enseñanzas y la vamos a seguir utilizando varias veces, porque el libro de Génesis se escribió y nos relata sucesos que pasaron hasta 1000 años antes de Cristo. ¿Qué es un anacronismo? En palabras cortas y fáciles de entender, significa querer juzgar o entender un acontecimiento del pasado con valores y contextos del presente. Un ejemplo, una hipérbole, porque tú vas a decir: ay, ¿quién va a pensar eso? Yo sé que nadie, pero para que se entienda que es un anacronismo, que tú estuvieras leyendo, te estuviera contando la historia de Jonás, y entonces Jonás fue aventado al agua y Jonás llegó un gran pez y lo tragó, y que tú dijeras: qué menso Jonás, ¿por qué no se puso un tanque y un traje de buceo y en lugar de que lo tragara el pez se fue buceando? ¿Por qué no lo hizo? Porque no existía. No podemos juzgar situaciones del pasado con valores y contextos del presente. No se vale, no puedes hacerlo. En el caso de Abraham y de Sara no es tan entendible, no es tan claro. Así que te voy a decir para no caer en un anacronismo.
En primer lugar, debemos de saber que en aquel tiempo no era considerado inmoral que Sarai diera a su esclava a Abraham. Hay muchos registros en las tablas de Nisi, se llaman así, y en el código de Hammurabi, donde esto pasaba cada rato. En muchas sociedades, en la sociedad egipcia, en la sociedad babilónica, en la sociedad asiria, era muy mal visto que una mujer no tuviera hijos. Y si esa mujer era la dueña de la casa, tomaba una de sus esclavas y le decía a su esposo: acuéstate con ella y el hijo que tengas es como si fuera mío. Así que realmente, así como que dijéramos: ¿cómo es posible que Abraham, el padre de la fe, si esto lo hiciéramos hoy en día? Sí, para que vea, sí. Oigan, es que no puede tener hijos mi esposo, pero ya le dije que con la vecina. ¿Sí dirías que sí? Nah, ¿cómo cree que? Ahora, ¿sabes por qué hoy en día es mal visto? Porque tenemos valores de una sociedad cristiana. Dele gracias a Dios por el cristianismo que se arraigó, que ahora es mal visto. Pero en la antigüedad, hacer eso decían: pues sí, ¿no? Todo mundo lo hace. La costumbre de aquellos días permitía en casos como estos que la esposa diera a su siervo o sierva, mejor dicho, a su marido como una esposa secundaria, con la esperanza de que la nueva unión fuera bendecida con un hijo, y ese hijo rápidamente sería reclamado y adoptado por la señora de la casa. Segundo, Agar no iba a ser estigmatizada como la otra. Entiéndalo bien, Agar no iba a ser la querida o la segunda o la amante o la concubina. Iba a ser considerada una esposa más de Abraham. No tendría el mismo nivel o rango que Sarai. Iba a ser una esposa de segundo grado, pero a final de cuentas la iba a tomar como esposa. Eso pudo haber tocado el corazón de Abraham hasta el punto de cegarlo respecto a las consecuencias morales de lo que estaba haciendo. Y en tercer lugar, no estaba del todo claro para Abraham también. Por eso te digo, ponte en su lugar. Y Abraham bien pudo haber también en su desesperación haber dicho: oye, Dios me dijo que yo iba a ser el padre de naciones, pero no me dijo con qué mujer. De verdad. A nosotros tenemos una situación y a nosotros Dios nos dice: espérame tantito, y pasan 2 meses y ya no vienes a la iglesia. Abraham llevaba 10 años esperando. ¿Cómo crees que se sentía? Entonces, en primer lugar, esto era algo que se hacía en las naciones. En segundo lugar, la iba a tomar como esposa, no nada más iba a tener relaciones con ella. Y en tercer lugar, bien Abraham pudo haber dicho: pues a lo mejor Dios era por aquí la situación y yo aferrándome a Sarai, a lo mejor me va a dar un hijo por acá para ser el heredero. Todo lo dicho antes, sin embargo, ahora levante su mirada, ponga atención. No estoy justificando esta acción para que diga: el pastor se me hace que ya quiere justificar esta situación, algo andará ahí el pastor. Gracias a Dios, no, nada. No estoy justificando, no quiero que caigamos en anacronismos. Vamos a ver un anacronismo muy marcado más adelante, se lo voy adelantando. Usted ha leído el libro de Génesis y ha leído que cuando los ángeles visitaron a Lot en Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Lot con sus hijas? Tú no puedes juzgar ese hecho con los valores del presente. Tú no puedes juzgar a Lot y decir: qué mala onda Lot. Porque en esa época las hijas, sobre todo las mujeres, no eran estimadas como hoy en día nuestras princesas, que son nuestras hijas. Las hijas para un padre eran casi como una moneda corriente, como valor, es decir, te intercambio esto. Ahora, porque hoy en día nuestras hijas las tratamos como las princesas que son, gracias al cristianismo. Pero si tú lo ves y dices: ese Lot, me cae que ahora que lo vea en el cielo le voy a decir: te pasaste. Lot te va a decir: no entiendo ni de qué me estás hablando. ¿Por qué me reclamas algo que pues en mi época se hacía? Eso es un anacronismo. Quiero que entiendas eso. No estoy justificando a Abraham. Lo que quiero que entiendas, sin embargo, es que no justifica nada la acción de Abraham de tomar a Agar. El hecho de que la cultura de aquellos tiempos permitiera tal acción no significa que era correcto. Ya no vayas. En Génesis 2 del 18 al 25, Dios establece la primera institución. ¿Cuál es? El matrimonio.
¿Y cuántos dijo? Por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a sus mujeres. ¿A cuántas mujeres tiene permiso el hombre de unirse? ¿Y la mujer a cuántos hombres? Dios formó un matrimonio monógamo. Abraham lo sabía. No porque la gente a su alrededor lo hacía y era bien visto, significa que Abraham lo podía hacer. Además, implicaba estratagemas y razonamientos humanos en tratar de ayudar a Dios. Y por último, no debemos olvidar que años atrás Dios había impedido que Faraón tomara a Sarai. ¿Sí te acuerdas? Cómo ya Sarai ya se estaba preparando para ser tomada por Faraón y Dios dijo no. ¿Por qué dijo no? Porque de ella va a salir la simiente, la promesa. Así que todo eso lo tuvo que haber sopesado Abraham. La declaración fatídica aparece al final del versículo. Dios y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Significa literalmente que aprobó lo que su esposa le dijo. Estas palabras nos recuerdan lo de Génesis 3:17. Ve a Génesis 3:17. Y te voy a recordar lo que te dije en esa enseñanza. ¿Tiene sueño? Despiértese, párese si se está durmiendo ahí en su lugar. Ya si se duerme de pie y azota ya no es nuestro problema, no siento mucho. Porque veo que varios están así, pues párese, quédese de pie. Dese una, ya no voy a decir que le dé la cachetada al de al lado, dese una cachetada usted mismo. Pero despiértese, ponga atención. Abraham hizo lo mismo que hizo Adán. ¿Qué hicieron? Caso a su mujer. Acuérdate, Dios puso a las mujeres, varón, te lo dije, para que la escuches. Escúchala siempre, escucha su consejo, escucha su opinión. Pero cuando su opinión, su consejo y lo que ella ve y piensa y dice va en contra de la palabra de Dios, dile que no. Adán, ¿por qué te dije? ¿Por qué Adán escuchó a Eva? No podemos culpar, y te lo dije en ese tiempo, no podemos culpar a Adán de, sí, Adán no era ningún tonto, pero Adán sabía que Dios le había puesto a Eva para escuchar ¿qué? Su consejo. Lo que Adán no entendió es que cuando el consejo de su esposa fuera en contra de lo que Dios dice, Adán tenía que decirle, gracias, no. ¿Y qué hizo Abraham? Lo mismo. Su esposa le dice, oye, ¿y si le ayudamos a Dios? Abraham tuvo que haber dicho, tu consejo es escuchado y desechado, porque está en contra de lo que Dios dice. Génesis 3:17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de quién. Pero ¿qué le dijo? No dice que esté mal que escuchemos lo que nuestra esposa dice. Y comiste del árbol que ¿qué? Que te mandé que no comieras. Tomaste la decisión de escuchar a tu mujer cuando tu mujer estaba en contra de la palabra de Dios. Versículo 3. Acuérdate, varón, somos cabeza, escucha a tu mujer, pero la decisión que tomes, tú eres el responsable. Y tú no puedes decirle a Dios, la mujer que me diste, porque entonces estás, ya lo borramos ahí, en rebelión contra la madurez. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Hay un gran contraste en Sarai, mujer de Abraham, y Agar, su sierva egipcia. Sarai tomó la responsabilidad de entregar a Agar como esposa de Abraham. Tiene que ser muy evidente que dar por mujer, cuando dice la tomó y la dio por mujer, significa que la entregó en matrimonio. No era un concubinato, era una unión marital formal. Agar se convirtió en la segunda esposa. La práctica de la maternidad sustitutiva era reconocida en el mundo de Oriente desde 3000 años antes de Cristo. Era una práctica común, como te decía, en Babilonia, en Egipcio y en muchas naciones antiguas. Sin embargo, Abraham y Sarai conocían la revelación del Dios verdadero. No tenían por qué imitar las prácticas paganas. Versículo 4, la primera parte. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Esto es un hebraísmo. La expresión él se llegó a Agar significa tuvo intimidad sexual. El resultado fue que quedó embarazada.
parecía que el plan estaba funcionando bien. No es el tema, pero ten cuidado cuando quieres ayudarle a Dios y dices, mira, pues si salió bien, está funcionando. Al principio puede parecer que sí, pero las dificultades iban a aparecer con un poco de tiempo. Siguiente parte del versículo. Y cuando Agar, porque es de la que nos habla, vio que estaba embarazada, ella miraba como a su señora. Agar toma una actitud arrogante hacia Sarai. En el momento en que dice, yo sí me embaracé, ahora Agar la voltea a ver como diciendo, tú no puedes darle hijos, yo sí. Y empieza a tomar una actitud de desprecio. Ojo, escúchalo bien, Sarai seguía siendo su esclava. Sarai tenía que decirle, o podía decirle a Agar, Agar, tráeme un poco de leche que tengo un poco de sed, o tráeme agua o algo. Y muy probablemente Agar decía, no, porque yo sí estoy embarazada. ¿Te imaginas? ¿Qué crees que sintió Sarai después de su perfecto plan? Ahora que todo le empieza a explotar en la cara. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, ve lo que le pasó al pobre. Si tú, varón, te quejas, esto tiene milenios. Mi afrenta sea sobre ti. Tú tienes la culpa, Abraham. Es lo que significa. ¿Quién planeó todo y quién le ofreció la mujer a Abraham? Y Sarai le dice, Abraham, tú tienes la culpa. ¿Por qué nada más a los hombres nos da risa? Esto ha sucedido durante milenios. Siempre va a pasar, porque el hombre y la mujer somos pecadores. Entonces Sarai dijo a Abraham, tú tienes la culpa. Yo te di mi sierva por mujer y ahora que está embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre nosotros. Sarai abiertamente culpa a Abraham de lo que está sucediendo, cuando en realidad fue ella quien dio a Agar en matrimonio a Abraham. La actitud de Sarai era totalmente injusta, aunque ciertamente Abraham debió haber rechazado desde el principio. Sí tiene algo de responsabilidad Abraham. Abraham desde el principio debe decirle, no, mujer, no creo que sea el plan de Dios, pero todos lo hacen, pero no somos todos. Nosotros somos hijos de Dios. Que todos lo hagan no significa que es bueno. Si se acuerda que lo vimos en Cosmovisión, pero todos practican el homosexualismo. ¿Y eso lo hace bueno? No, para nada. Los personajes en este episodio aparecen ahora en un gran conflicto. Esto se ve en primer lugar con Agar. Ahora se da cuenta que está embarazada y desprecia a Sarai, tal vez pensando que eso significaba que Dios la había bendecido a ella, pero a Sarai no. Agar pensaba, a lo mejor, Sarai, tú eres hipócrita, tú no eres tan santa como te quieres hacer creer. ¿Por qué Dios no te da hijos a ti y a mí sí? En segundo lugar, todo esto les explota en la cara a Sarai y a Abraham, porque en lugar de reconocer que fue influenciada porque se estaba amargando en su corazón al pensar que en su posición y autoridad que estaban en duda, Sarai racionalmente culpa a Abraham. En lugar de decir, la regué, mi desesperación y el hecho de que esta mujer está en contra de mí es lo que está haciéndome sentir mal, Sarai, ¿a quién culpa? A Abraham, a su esposo. De modo que Sarai era culpable de atribuir una falsa culpa a Abraham. Y finalmente la serie de sucesos termina con Abraham, que con la esperanza de encontrar una solución fácil a esta dificultad, da una respuesta muy simplona. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai, ve lo que hizo, la primera parte del versículo. He aquí es tu esclava, tú la tienes. He aquí tu esclava está en tu mano, tú eres su dueña. Haz con ella lo que bien te parezca. Pareciera a simple vista que Abraham simplemente está sugiriendo que la solución natural al problema es que Agar es tu esclava. Trátala como esclava, mija. Pues ¿qué te fijas? Si tú le estás diciendo que haga algo y te dice que no, oblígala. Tú eres la dueña, ella es la esclava. Podríamos pensar que Abraham tomó una decisión muy buena. Sin embargo,
yo soy de la opinión, junto con muchos escritores bíblicos, de que el patriarca no asumió su responsabilidad como cabeza del hogar y el resultado fue que Agar fue maltratada. Un problema grave. Agar, embarazada, entonces empieza a rebelarse de su ama. Sarai se enoja y entonces le echa la culpa a Abraham. Y Abraham, en lugar de tomar cartas en el asunto, dice: tú haz lo que quieras. Versículo 6. Mira lo que pasó. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Génesis 16:6 termina diciendo que Sarai afligía. La palabra afligir en el hebreo original no solamente tiene esa connotación, también significa humillar y maltratar. Es decir, que Sarai ahora se le pasó la mano. Antes de pasar al punto central de nuestra enseñanza, porque ahorita vamos a un punto central, me parece sensato tocar un tema relevante del pasaje en nuestros días: el vientre subrogado o madre sustituta o vientre de alquiler. ¿Es correcto llevarlo a cabo? Para los que no saben de qué me está hablando el pastor, es una práctica que se da sobre todo en países primermundistas o personas con muchos recursos, de pagar a una mujer para que lleve su hijo. Generalmente el hijo es implantado por inseminación artificial en el vientre, debido a que por complicaciones médicas la mujer no puede tener hijos ella misma. No es delito, en ningún país del mundo es delito que tú vayas con una mujer, las escogen jóvenes de 20, 25 años y le dicen: oye, mi esposa y yo no podemos tener hijos, ¿qué te parece si te pagamos y te ponen un embrión y tú tienes a nuestro hijo? No solamente es bien pagado, se hacen cargo de todos los gastos que genera el embarazo, le pagan el parto en las mejores condiciones. Muchas veces la sacan de trabajar y dicen: no te preocupes, te doy un sueldo, y al final todavía le dan una muy buena compensación económica. Y no diga, hermana, ¿dónde para ir a...? Aquí no, en nuestro país es muy difícil que pase, a menos que conozcas a una persona que verdaderamente tenga mucho dinero. Ahora, a esto se le conoce como vientre o matriz de alquiler. Volvemos a nuestra interrogante: ¿es correcto llevar a cabo esto delante de Dios? ¿Usted qué cree? ¿Qué dice Dios al respecto? Para empezar, de la historia que acabamos de leer, aprendemos que recurrir a una madre sustituta siempre crea la posibilidad de dolor, angustia y confusión. Uno de los problemas que se puede suscitar es que la madre al cabo de 9 meses diga: ¿qué crees? Ya no te lo quiero dar, ya me encariñé. ¿Y qué haces ahí? Ya pagaste. ¿Sabe qué hacen en Estados Unidos y en países primermundistas? Firman un contrato. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que al final de 9 meses tiene ese bebé y la mamá o la que lo llevó en el vientre se lo quitan de sus manos. ¿Y cómo crees que se queda la mujer? Así que, en primer lugar, no es algo que la Biblia prohíba, pero sí es algo que deberías de tomar, o si un día sabes al respecto, muy en cuenta en esta situación. Las parejas que utilizan, en segundo lugar, Dios es el que le da al hombre la riqueza, la prosperidad. Sí, amén. ¿A todos se los da? No. Y el Salmo 127 dice: ¿herencia de quién son los hijos? No dice que herencia de los padres. ¿Herencia de quién? De Jehová. ¿Qué significa? Que Dios decide quién tiene hijos y quién no tiene. Y si Dios ha decidido que tú o yo o él no tenga hijos, ¿por qué ir en contra del designio de Dios? ¿Lo había pensado? No es un tema fácil. 1 Corintios 10:31. Yo solamente puedo ver una alternativa aquí, y es lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:31: que hagas lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Si una pareja recurre al vientre sustituto como una manera de levantar su brazo altaneramente contra Dios y de decir: ahí está, no, que no podía tener hijos, creo que no es correcto. Si una pareja, después de orar,
de meditarlo y Dios les ha dado los recursos y se da la situación de que puedan pagar un vientre de alquiler, lo único que les diría es: cerciórense que la persona que les va a prestar el vientre no salga lastimada, recuérdenselo cada vez que no es de ella, y por favor hagan lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31, que dice: si es que comes o bebes o haces cualquier otra cosa. Cuando dice comer y beber te está hablando de cosas carnales, materiales. Todo lo que hagas, hazlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Regresando a nuestra historia y para poder entrar de lleno al tema central de la enseñanza, repasamos la situación entonces. Sarai no puede tener hijos. Sarai le dice a su esposo Abraham: tengo una esclava, puedes tener relaciones con ella, casarte con ella, y el hijo que tengas de ella va a ser nuestro heredero. Pero pasa algo: Agar, cuando está embarazada, empieza a ver con desprecio a su dueña, a Sarai, y Sarai se queja con Abraham, y Abraham y Sarai terminan maltratando a la pobre de Agar. Podemos enumerar el mal proceder de Abraham y de Sarai en 5 puntos. Primero, indirectamente Sarai culpaba al Señor al declarar: ya ves que Dios me ha hecho estéril. Segundo, mancharon la santidad del matrimonio al dejar que otra mujer tomara el lecho con su esposo. Tercero, al verse despreciada por Agar, Sarai no toma la responsabilidad y culpa a su esposo. Y cuatro, Abraham no hace nada como cabeza y deja todo en manos de su esposa. Bien pudo Abraham haber dicho: espérame, yo hablo con ella. Y quinto, ahora Sarai se va al otro extremo y trata de manera humillante a Agar, al grado de que Agar decide huir. Sus vidas, este pasaje, son el fiel reflejo de lo que muchos creyentes viven en la actualidad. Muchos creyentes, como Abraham y Sarai, deciden por ellos mismos qué parte obedecer de lo que Dios dice y qué parte no obedecer de lo que Dios dice. Dios les da una promesa, Dios les da lineamientos de vida, y Abraham y Sarai dicen: esto sí lo creo Dios y lo obedezco, esto no lo creo y no voy a obedecer. Las iglesias históricamente, y al menos gracias a Dios en nuestra iglesia Remanente Escogido, hay una doctrina que evita que caigamos en esto y se conoce como la toda escritura. Hechos 20, 26 y 27. Hechos 20, 26 y 27. Sí, una agua chica al tiempo, por favor. Sí. La toda escritura o toda escritura nos dice que toda la Biblia debe de tomarse como un todo. Todo el canon, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. No puedes elegir qué parte de ellas aceptar y qué parte rechazar. Pablo se lo dice a los ancianos de Éfeso. Hechos 20, 26 y 27 dice: por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he oído anunciarles parte del consejo de Dios. ¿Qué dice? Todo. Toda la escritura y todo lo que Dios dice, yo se los predico, porque se tiene que obedecer todo lo que Dios dice. Todas las personas tienen pasajes favoritos de la escritura. Todos tenemos lugares preferidos con referencia a la Biblia. Gracias. Pero no podemos ignorar el resto de la escritura porque una parte me gusta más que otra. La toda escritura nos impide enfatizar demasiado una parte de la Biblia y dejar la otra menos, y así caer en falsas creencias, tales como pensar que podemos creer en Cristo para salvación, pero que no necesitamos una vida en santidad. Hebreos 12, 14. Ayúdame, Ángel, aquí enfrente, despacito, querido. Hebreos 12, 14. Apaga ese ventilador, concéntrate. Sí, pero apaga ese ventilador. Hebreos 12, 14.
Creo que ya se me está aclarando más la garganta. La toda escritura nos ayuda a caer en errores como pensar que tú puedes ser salvo sin ser santo. Tú no puedes decir que Cristo es tu Salvador si Cristo no es el Señor de tu vida. Y el Señor de tu vida, Jesucristo, te va a llevar a vivir en santidad. Hebreos 12:14 dice: sigan la paz con todos. ¿Y qué más? Sin esa santidad, ¿qué pasa? Nadie verá al Señor. Algunos falsos maestros sugieren que solamente las palabras en rojo. Tal vez tú tienes una Biblia donde vienen letras en rojo. Esas letras en rojo son las palabras de Jesús. Y te dicen que son las únicas que son inspiradas y que hay que obedecer. Otros falsos maestros dicen que las epístolas de Pablo no son bíblicas, o que el libro de Apocalipsis o que el Antiguo Testamento ya no vale. Otros más dividen los pasajes que tratan de cuestiones de fe con cuestiones de historia y te dicen: yo creo todo lo que la Biblia dice en cuanto a fe, pero lo que dice en cuanto a la historia, que Dios creó, que no hay evolución, lo que te decía en la mañana de Génesis, eso no lo creo. Tú, cuando haces eso, tú estás negando la toda escritura. O crees en toda la escritura o crees en ti mismo, porque a Dios le crees completo. Creerle a medias es no creer en Él. ¿Por qué? Porque tú te estás volviendo juez. Tú no puedes decidir qué parte crees de aquí o qué parte dices que es verdadera y cuál no, porque en ese momento tú dices: Dios, yo soy tu juez en ahorita y yo voy a decidir que sí y que no. Y tú y yo no podemos ser jueces de Dios. ¿O crees que puede serlo? Tú y yo no somos jueces del Señor. Vamos a dos citas: Segunda de Timoteo 3:16 y Proverbios 30:15. ¿Quién puede decir exactamente qué parte de la Biblia es correcta o incorrecta? Si nosotros dejamos a un lado la toda escritura, cualquier persona puede llegar con sus tijeras y cortar de la Biblia lo que no le gusta. Lo haría basado en su propio conocimiento, en su propia sabiduría o intuición o en lo que sea. Así que estamos llamados a confiar y a proclamar en todo lo que está escrito. ¿Ya lo tienes? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es que, no dice algunas partes. ¿Cuánto de la escritura? Proverbios 30:15. Proverbios 30:15. Dice: ay no, Dios mío, este no era. Me equivoqué de cita, luego se la mando. Proverbios 29:15. No, dice: toda palabra de Dios es limpia, es la que estaba buscando, perdone. La palabra de Dios, te decía la semana pasada en el discipulado, es una unidad, y el mensaje de Dios para todos los hombres es o no es. Nunca olvidemos que negar una parte de la escritura, al final de cuentas, es negarla toda. Ya no vayas. Santiago 2:10 dice que si tú obedeces en todos los puntos, pero desobedeces en uno, ya desobedeciste toda la escritura. No podemos decidir qué parte de la escritura nos agrada más y obedecerla, y qué parte no nos gusta y desecharla. Eso es ir en contra de toda la escritura cristiana. Por ejemplo, tú no puedes decir que eres cristiano, pero no tratar bien a tu esposa porque piensas que no lo merece. La Biblia dice en Primera de Pedro 3:7 que trates a tu esposa como brazo frágil. O las mujeres, no puedes decir amo a Dios, pero no sujetarte a tu esposo porque piensas que no es buena cabeza del hogar, cuando Primera de Pedro 3:1 dice: esposas, estén sujetos a sus maridos. O los hijos no pueden decir que son cristianos, pero no obedecer a sus padres porque mi papá no me entiende y no me trata como quiero, cuando Efesios 6 del 1 al 3 dice que los hijos deben de obedecer y someterse a sus padres. O los creyentes, tú no puedes pensar que eres buen creyente
pero no me sujeto a mis pastores, porque ellos también son seres humanos como yo. Cuando Hebreos 13:17 dice: obedezcan y sujétense a sus pastores. O me congrego, pero yo no aporto nada en la congregación, y no hablo solamente de dinero, yo no ayudo, yo nada más vengo a que me den. Cuando primera de Pedro 4:10 dice que Dios nos ha dado muchos dones y que los administremos para ayudar a los demás. Y por último, tú no puedes pensar que eres cristiano, pero al mismo tiempo pensar y apoyar en conceptos tales como mi cuerpo, mi decisión. Cada quien elige su género. Es que no aceptan pastoras porque son machistas. Yo no quiero tener hijos porque no quiero arruinar mi vida. Yo no importa por qué partido vote. Me da igual si apoya o no la Agenda 2030 o el Foro de Sao Paulo. Eso Dios no dice nada de eso. Mateo 5:17 y 18. ¿Qué dice? No he venido a abrogar ¿qué? O los profetas. Lo que Dios dice está vigente desde la eternidad hasta la eternidad. Una última cita y te pones sobre tus pies. Santiago 2:19. Tú no puedes decidir qué parte de la Biblia creer y cuál no. O la crees toda o no crees en nada. Estás creyendo en ti mismo, estás creyendo en lo que tú quieres. Tienes una religión de tu imaginación. No es cristianismo bíblico, porque el cristianismo bíblico cree en Cristo y se basa en la Biblia. Y si creías que la toda escritura no te afectaba, ya te di ejemplos prácticos de que sí. Tú no puedes decir: yo soy cristiano, y no sujetarte, no esto, no lo otro, todo lo que te di y muchos ejemplos más. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios, ¿qué hacen? Pero ellos tiemblan. Cierra tus ojos. Creer en el Señor Jesús, pero no obedecer su palabra, es exactamente lo que Satanás hace. Tú crees en Dios, haces bien. También los demonios creen. ¿Los demonios obedecen a Dios? No. Tú crees en Dios, qué bueno, de verdad, qué bueno. No lo obedeces, obedeces las partes que te gustan. Lo que hoy dijo el pastor no lo creo. Eso de votar por quien no, eso de dominio, eso de la familia. ¿Te acuerdas que cuando vimos la familia cimentada en Cristo te dije? Mucha gente dice: pero me ha funcionado, pero así es mi familia, pero y pones muchos pretextos cuando la Biblia es clara. O es a la manera de Dios o no es. ¿Te acuerdas que te lo dije hace tiempo hablando precisamente de la vida de Abraham? Es en el tiempo de Dios, con los recursos de Dios, a la manera de Dios y bajo la voluntad de Dios. El fin no justifica los medios. Abraham perdió la perspectiva de estas dos verdades. Pensó que el fin justificaba los medios. Ya vimos una enseñanza de eso. Y tomó el tiempo de Dios en sus manos, la manera de Dios en sus manos, la voluntad de Dios en sus manos, y lo hizo como él quiso. Cuando juntamos estas dos, caemos en: Abraham tomó de la escritura, de lo que Dios dijo, lo que le agradaba y dejó lo que no. Y eso lo hacemos tú y yo muchas veces también, y me incluyo obviamente. Muchas de las veces obedecemos a Dios en lo que me gusta. Le creemos en la parte bonita de la salvación, porque todos queremos ir al cielo, por supuesto que sí. Pero yo voy a seguir viviendo mi vida a mi manera. Yo voy a tratar a mi mujer como me dé la gana. Yo no voy a obedecer a mis padres. Yo voy a seguir votando por quien quiera. Yo voy a seguir haciendo lo que quiera, pero sí me quiero ir al cielo. Entonces estás como Abraham y Sarai. Únicamente lo que de Dios te agrada tomas, pero la otra parte la desechas. Y la Biblia dice que el que desobedece en un punto es como si desobedeciera todos. O a Dios lo obedeces o no lo obedeces. No hay puntos medios, no hay medias tintas. O eres frío o caliente. Los tibios, que dice la Biblia, los vomita de su boca. Santiago 2:19, sigue con tus ojos cerrados, dice: cree que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan. Nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. ¿Qué esperas para dejar de tratar al Señor y su palabra como si fuera el menú de un restaurante, decidiendo por ti mismo qué parte te gusta y desechando las partes que no? Mejor empieza a obedecer la palabra de Dios, toda ella, no solo las partes que te gustan.
no solo las partes que te convienen, no solo las partes bonitas y que te hablan de bendición y de prosperidad. Eso lo hacen también los demonios. Ellos también creen, pero no obedecen. Ellos tiemblan ante la presencia de Dios. En la mañana vimos un tema, rebelión a la madurez. Tú no puedes tomar este tipo de temas a la ligera. Tú no puedes pensar que eso no es relevante para tu vida. Tú no puedes escoger qué parte sí vas a obedecer de la Escritura y qué parte no, porque eso es ser rebelde en contra de la madurez, y eso es ser rebelde en contra de Dios y de su palabra. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Abraham y Sara, o Sarai todavía en ese momento, ya después Dios le cambia el nombre. Abraham y Sarai cayeron en el error de creer parte de lo que Dios dice y dejar a un lado todo el consejo de Dios. No caigamos en ese mismo error. Por eso te dije que Abraham era el modelo perfecto del creyente. Por eso te dije que la vida de Abraham es tan trascendente, porque muchos creyentes estamos igual. Y si no caemos en algo tan exagerado, porque tú puedes decir, no, pero yo no hago algo tan tremendo, pastor. Te aseguro que algunos de los ejemplos que te di, sí hemos caído. No has tratado a tu esposa como debe de ser, no te has sujetado a tu esposo, no obedeces a tus padres, no te sujetas a la congregación, no aportas en nada, no quieres aportar para nada a los hermanos y hermanas, no quieres ayudar a nadie, quieres llevar tu vida como te dé la gana. Todo ese tipo de ejemplos te aseguro que hemos caído a todos nosotros alguna vez. Eso es tomar en menos la palabra de Dios y decir, esta parte sí me gusta, sí me creo cristiano, sí quiero ir al cielo, pero no te voy a obedecer, Señor, en esto y en esto, porque esto no lo creo, no lo quiero, simple y sencillamente no me da la gana. El pretexto que quieras poner, Abraham tenía el mejor pretexto del mundo. Dios, todo mundo lo hace, y además yo no sabía si por ahí iba a ser, y además ya estaba desesperado de tanto esperar, y aún así Abraham hizo mal. Y mira que las consecuencias le explotaron en la cara, no solamente cuando Sarai fue y le reclamó, lo vamos a ver más adelante, mucho más. Vamos a orar y a decirle, Señor y Dios, todas las veces que hemos dejado de lado todo tu consejo, todas las veces que hemos hecho a un lado toda escritura y hemos creído solamente en la parte que nos gusta, que nos agrada, que nos conviene, todas las veces que hemos pensado, yo soy cristiano, yo quiero ir al cielo, yo quiero tu salvación, pero hemos desechado tu señorío y vivimos como nos da la gana y desechamos parte o toda la enseñanza que recibimos. Hoy entendemos que hemos caído en el error de Abraham y de Sarai, de tomar la palabra en nuestras manos, elegir qué sí creer, elegir qué sí obedecer y dejar de lado lo demás. Y también entendemos, mi Dios, por medio de esta enseñanza o de la vida de ellos, que esto tiene consecuencias inmediatas y tal vez hasta a largo plazo. Así que, mi Dios, en este momento queremos confesar que lo hemos hecho. Yo, en primer lugar, mi Dios, no puedo decir que no lo he hecho, sería hasta un mentiroso. Queremos confesar que las veces que lo hemos hecho, mi Dios, que hemos tomado tu palabra y nos hemos quedado con lo que nos gusta, con lo que nos conviene, pero que no hemos obedecido a las otras partes, queremos confesar que hicimos mal y no queremos caer en ello nuevamente. Ya que hemos renovado nuestra mente con esta enseñanza, ya que hemos entendido que o tomamos todo tu consejo o no estamos tomando nada, entonces, mi Dios, de ahora en adelante te pedimos que nos des la firmeza, la fortaleza para poder obedecer todo el consejo tuyo, para poder llevar a cabo toda la ordenanza tuya, mi Dios. No solamente lo que nos gusta, lo que estamos acostumbrados, lo que nos conviene. Todo mundo quiere tu salvación, pero no cualquiera es capaz de llevar tu señorío. Nosotros tampoco somos capaces, mi Dios, pero es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Lo acabamos de entender hace no mucho. Cristo en nosotros, te pedimos, Señor, entonces que seas tú llevándonos a obedecer no solo parte, sino todo el consejo de Dios. Gracias, Señor y Rey. En el nombre de Jesús, mi Señor, te decimos amén, Dios.